Buenas tardes, vamos a comenzar con esta presentación sobre operaciones de monomios y polinomios. Para comenzar vamos a ver un monomio. Un monomio es una expresión algebraica compuesta por un valor conocido que vamos a denominar coeficiente, el cual está acompañado por una parte literal o las variables de ese monomio y este está elevado a un número que lo vamos a denominar exponente o grado. En nuestro ejemplo vamos a encontrar 5x al cuadrado, nuestro coeficiente va a ser 5, parte literal es variable x y el grado es 2. Como observarán, un monomio no está siempre identificado con una sola variable, sino puede contener varias, como en nuestro segundo ejemplo, donde su signo de operación va a ser negativo, el coeficiente es 256, la parte literal es compuesta por x, y, z, y el exponente o grado es la suma de cada uno de los exponentes de las variables, y en este caso, este ejemplo, es de grado 8. Es una expresión algebraica, como en su definición de los monomios encontrábamos. Es un lenguaje algebraico donde vamos a usar letras, números y signos, los cuales nos va a ayudar a hacer cada una de las operaciones, como son suma, resta, producto, división u otras que vayamos a desarrollar. Para la suma o resta de monomios vamos a tener que tener claro qué son monomios semejantes. En su momento se va a decir, pero en la definición son semejantes dos monomios cuando tienen la misma parte literal y al mismo tiempo su exponente o grado. Por ejemplo, 25x cuadrado y 5x cuadrado son monomios semejantes. El valor numérico de una expresión es el número que aparece acompañado también de toda la parte literal, el número que está. Para comenzar nuestra primera operación de suma y resta de monomios, como se mencionó anteriormente, deben ser monomios semejantes. Vamos a utilizar los coeficientes que acompañan a esos monomios o los números, y la suma o resta de monomios que no sean semejantes se va a dejar solamente indicada. Tenemos dos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es una resta de dos monomios con variables a y b, y en la segunda también son dos monomios de variables a y b. Se hacen las respectivas sumas o restas. 1 menos 3 da menos 2 y se deja en la misma parte literal con su exponente. El producto de división de monomios, no necesariamente los monomios tienen que ser semejantes. Para el producto de la división, pues simplemente vamos a hacer las operaciones entre cada uno de los coeficientes. Luego se empiezan a hacer las operaciones de sus partes literales y las respectivas operaciones al igual con sus exponentes o grados. Tenemos tres ejemplos, dos de multiplicación o de producto con variables a y b, el segundo con variables x y y, donde se va a explicar, donde se va a tener, por ejemplo, en el primero 3 por 1 da 3, al cuadrado por a al cubo, b al cubo por b al cuadrado es igual a b a la 5. En nuestro segundo ejemplo vamos a tener multiplicación de tres monomios. Cada uno tiene pues variables diferentes, pero son de variables x y y. Entonces, 3 por 2 da menos 6, por 5 da menos 30, x cuadrado por x da x al cubo, por 1 da x al cubo, y al cubo por 1 da y al cubo, por y al cubo da y a la 6. Al igual que la división, 10 dividido entre 5 da 2, y pues a una de las partes literales se hacen las respectivas operaciones. Otra de las operaciones que se hacen con los monomios es el producto de un número por un monomio. Simplemente tenemos un monomio multiplicado por un número y esa operación se hace multiplicando
el número por el coeficiente que acompaña ese monomio. 3 por 1 da 3ab al cuadrado. Al igual que en este ejemplo o en la parte de división. Cualquiera de las operaciones que se haga multiplicada producto de un número por un monomio. Ahora otra de las operaciones que tenemos es potencia de monomios. Es simplemente elevar un monomio a cualquier exponente. En este caso, se va a elevar cada uno de los términos, tanto los coeficientes que acompañan esa parte literal, la literal, y se tiene un nuevo monomio con un grado diferente. En nuestro ejemplo tenemos x al cuadrado y al cubo, todo elevado al cubo, por un producto de un número, entonces da menos 2. Entonces, lo primero que debemos hacer es la operación de ese monomio. Tenemos un monomio con un coeficiente 1, entonces 1 al cubo da 1, por menos 2 da menos 2, x al cuadrado por 3 da 6, y al cubo por 3 da 9. Es como observamos, la potencia de monomios es elevar cada uno de los términos. Ahora bien, ya como estamos observando, tenemos ahora los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica, obviamente, compuesta por varios monomios, los cuales vamos a utilizar también expresiones numéricas con parte literal elevada a un exponente. Hacemos exactamente lo mismo, operaciones de suma, resta, multiplicación, potenciación y todo eso. En este ejemplo, 3x más 1 es de primer grado, 2x cuadrado más 3x de segundo, y cabe señalar que, al igual que los monomios, los polinomios pueden aparecer con variables diferentes, no solamente con una sola variable. Características se puede designar por una letra P, generalmente para simbolizar que es un polinomio. Este polinomio va a tomarle variables X y Y o A y B, y que al tener unos valores, pues se hacen el resultado. En nuestro ejemplo es 5x al cuadrado menos 3x cuadrado y al cubo. Cuando tome valores de 2 menos 1 nos va a dar un resultado de 22. Para sumar o restar polinomios, tenemos aquí un ejemplo, estos dos polinomios. Tenemos todos los términos en un nuevo polinomio, es decir, este que tenemos acá. Se hacen las operaciones sumas o restas de cada uno de los monomios que contemplan esos polinomios. En este caso, lo que vamos a hacer es términos semejantes, es decir, monomios con parte literal y exponente iguales. Después de realizar todo eso, se hacen las respectivas operaciones. Multiplicación de polinomios es multiplicar término a término cada uno de los polinomios. En nuestro ejemplo, tenemos 6x cuadrado, 4x más 3 por 8x al cubo más 6x cuadrado menos 4x menos 5. Como observarán, el término del segundo polinomio 8x al cubo va a multiplicar a cada uno de los términos del primer polinomio. Algunas características se deben multiplicar los coeficientes. Después de multiplicar los coeficientes hay que tener en cuenta la ley de los signos y después los números como tal. Luego se van a empezar a multiplicar las partes literales junto con sus exponentes. ¿Qué es la ley de los signos? Recordarte que más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da. La división de polinomios es muy similar al producto. En este momento no es multiplicación, pues simplemente la división. Lo único que hay que tener en cuenta es que el dividendo tiene que ser mayor o igual que el divisor. Entonces, más adelante en los ejemplos vamos a tener que todos estos pasos, por ejemplo, colocar los polinomios dividiendo y divisor para dividirlos de una forma correcta, dividir el término mayor del dividendo entre el término de grado menor del divisor
del grado mayor del divisor y escribir ese término. Así como cuando uno hace una división de números normales, es exactamente lo mismo con los polinomios. Los pasos hay que se debe dividir el término de mayor grado del dividendo entre el término de mayor grado del divisor con las siguientes características o los siguientes pasos. Se deben dividir los coeficientes, se deben tener en cuenta los signos, al igual que la multiplicación, se deben, después de determinar los signos, los números que acompañan esa parte literal, junto con sus exponentes, y se deben hacer las divisiones respectivas en sus partes literales, que vuelvo a recalcar, la ley de los signos, más dividido entre más da más dividido entre menos da menos, menos dividido entre más da menos y menos dividido entre menos da más. Por último, vamos a ver los casos de factorización de polinomios. Es expresar un polinomio en productos de dos o más polinomios. Para ello vamos a tener dos herramientas. Estas dos herramientas pues quedarán de consulta para que identifiquemos formalmente esa factorización. Primero, sacar factor común consiste en expresar un polinomio como producto de un monomio. Y vamos a utilizar las identidades notables. En este caso hay que recordar que debemos tener en cuenta los casos de factorización o los productos notables. Gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Feliz tarde.